conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 4. Mecanismos de transferencia a la IP, certificados de energías limpias, inversión privada y CFE. Se debatirán 3 temas principales: mecanismos de transferencias a la iniciativa privada, certificados de energías limpias, inversión privada y CFE. Las energías limpias, como las que provienen del viento, del agua o del sol, son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. Así lo señala la Secretaría de Energía. Las energías limpias se dividen en renovables y no renovables. Dentro de las renovables se encuentran las siguientes: eólica, solar, geotérmica, biomasa, hidráulica y oceánica. Por otra parte, la nuclear, la fósil y la proveniente del hidrógeno son las consideradas no renovables. El sector privado quiere implementar nuevos modelos sostenibles con el medio ambiente, lo que incluye transitar a energías renovables bajo un marco regulatorio que se respete y les permita ser un componente en el combate de la urgencia climática. En su caso, el gobierno federal señala que su interés reside en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para asegurar la generación de energía eléctrica, bajar el precio de la luz y lograr la seguridad y la continuidad en el servicio, entre otros temas. Vale la pena destacar que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental considera que cualquier reforma energética debe contemplar cambios indispensables que permitan la sostenibilidad fiscal y energética del país a largo plazo, sin menoscabar la sustentabilidad ambiental. Todo esto bajo un marco de derechos humanos. Finalmente, es importante mencionar que los certificados de energías limpias son títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los centros de carga. Esto de acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía. Ahora los invito a presenciar nuestro debate. Bueno, sin duda muy interesante lo que vamos a estar observando en esta jornada de debate. Ahí están los temas que han sido definidos para esta jornada. En el caso de la reforma eléctrica de 2013 se planteó la Ley de Transición Energética y se introdujeron como instrumentos de mercado los certificados de energía limpia, que han tenido realmente un efecto muy negativo para la Comisión Federal de Electricidad. Las metas, tanto de tipo energético, energías limpias, como para el cambio climático, se están alcanzando sin ningún problema. México ya está tomando acciones, efectivamente, en los últimos 3 años, como lo han documentado algunos organismos internacionales, como el Climate Action Tracker. México está tomando acciones altamente insuficientes hacia 2030. Estos son los números del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión, donde se dice que no estamos cumpliendo las metas y no las vamos a cumplir. La reforma se trata de eliminar estos mecanismos de transferencia de recursos de una empresa del Estado, que son recursos públicos, hacia privados. Entonces, hablamos de los certificados de energía limpia, pero son más. Ya a partir del 2013, cuando se da la reforma energética y da la entrada del llamado mercado eléctrico mayorista, ahí también es donde se consolidan nuevos mecanismos de despojo de estos recursos. Considero que estamos perdiendo de vista lo que es y debe de ser realmente la iniciativa de reforma eléctrica. Debemos dejar de un lado los temas técnicos y comenzar a hablar de propuestas y soluciones. La reforma energética debe ser una herramienta para el desarrollo del país y todos los mexicanos. Es decir, en la parte de generación eléctrica se está alcanzando la meta de disminución de gases de efecto invernadero. Eso no hay duda, está ahí. La participación de México en, digamos que en el porcentaje de emisiones que se tiene a nivel planetario es muy pequeño. Si efectivamente se están reduciendo las emisiones, como efectivamente también lo documenta el Centro Nacional de Control de Energía, que las emisiones se están reduciendo o se han reducido en los últimos 5 años, la pregunta es si con esta reforma se van a seguir reduciendo, se van a reducir más rápido o se va a detener esta inercia. La CFE está siendo, digamos,
dilapidada la parte de los recursos, que son recursos públicos, por estos mecanismos de transferencia. La línea verde son los compromisos de pago que tiene la CFE. Tenemos la línea roja, que es la tarifa al consumidor final, que más o menos pensemos que está en $1 por kilowatt-hora. Entonces, esa distancia que existe entre la línea roja y la línea verde es un subsidio. Podemos tomar un dato publicado por la CRE, igual en noviembre de 2021, que la energía o el total de los costos operativos variables de la Comisión Federal de Electricidad estuvieron rondando los 2,000 pesos el megawatt hora. El costo real de los productores independientes de energía estuvo rondando alrededor de 953 pesos el megawatt hora, y las subastas a largo plazo, que en su mayoría es energía eólica y energía solar, estuvieron en un costo de 373 pesos el megawatt hora, ¿no? Gran parte de la responsabilidad en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se está planteando al sector de electricidad. Y no es así, tienen que entrar otros sectores. La mayor parte de la energía limpia en México la generan las plantas hidroeléctricas. La energía hidroeléctrica está considerada como energía limpia. El problema es que no se le está considerando para poder obtener certificados. Creo que a lo que se refiere el doctor es que se estableció un criterio para otorgar certificados únicamente a las centrales que entraran en operación después de la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica en agosto de 2014. Cuando hablamos de transición energética y nos concentramos en el sector eléctrico, es porque la descarbonización es mucho más sencillo realizarla en un sistema centralizado como el sistema eléctrico. Decía ahorita Diego, que los productores independientes son los más baratos. Ahí tiene un error. ¿Por qué? Porque el costo que está presentando no considera el costo de la reserva de capacidad de los gasoductos. Si tú consideraras y le sumaras el costo de reserva de capacidad de los gasoductos, de toda esta red de gasoductos que siguió endeudando a la Comisión Federal de Electricidad, el costo no es de los 900 o 0.9, el costo sube a 1.35, mientras que la Comisión, incluyendo los costos de los gasoductos, está en 1.05. Cuando se habla de que los certificados de energías limpias no se le consideran a la CFE, pues es lo que está develando, y creo que con eso confirman el argumento. Los certificados de energía limpia sirvieron para anclar inversiones privadas. Los certificados de energía limpia nacen como un incentivo para que tuviéramos más energía limpia en todo el país, ¿no? Tenemos un ejemplo que para 2020 ya teníamos 133 plantas privadas, eólicas y solares. La inversión del país fue alrededor de $9,000 millones. La introducción de la Ley de Transición Energética con los certificados de energía limpia desplazaron una serie de actividades que ya se venían realizando a través de la Secretaría de Energía con el FOTEACE al impulsar la eficiencia energética. Hay que buscar otros mecanismos alternativos a los certificados de energía limpia que permitan impulsar la disminución de gases de efecto invernadero, pero que además también nos permitan ser competitivos en los precios para los usuarios. Los certificados sirvieron para anclar nuevas inversiones. Cualquier nueva inversión, con independencia de su origen, tenía derecho a recibir certificados de energía limpia. Ponemos este ejemplo. Imagínate que llegar del punto A al punto B, en 24 horas. Y tenemos el camioncito llamado CFE y el camioncito llamado generador privado fotovoltaico, ¿no? Tenemos que llegar de este punto a otro. El camioncito de CFE, si te das cuenta, van sobre la misma carretera, nada más que ese sí tiene que pagar la caseta, el otro tiene libre peaje, ¿sale? Entonces, comenzamos el día, ahí van los dos camioncitos, van llegando. Llega un momento en el que se nos nubla y el camioncito de la fotovoltaica se detiene, pero la gente tiene que llegar. La gente tiene que tener suministro eléctrico. ¿Qué hacemos? Pues lo tenemos que pasar al camioncito de CFE porque los tenemos que llevar. Y entonces el camioncito de CFE los lleva al punto B, donde se queda el otro camioncito. ¿Pero qué crees? Ese respaldo que le dio a CFE no se lo pagas. Quiero volver a enfatizar que en el entendido de si las energías combustibles o lo que estoy percibiendo es que son más baratas. Quiero terminar que en México el 40.2% la energía eólica es más barata,
y el 57% la energía solar es más económica. ¿Puede la Comisión Federal de Electricidad llevar por sí sola la carga de la transición energética en el sistema eléctrico mexicano y puede lograrla al ritmo que exige la comunidad internacional? Yo creo que no se está planteando ese punto, no se está planteando que la Comisión Federal de Electricidad sea responsable de la transición energética. Dentro de la reforma que estamos discutiendo, se plantea el desarrollo de energías limpias, o sea, no se está en contra de las energías limpias. Contestando la pregunta puntualmente, pues no es necesario elaborar. No puede CFE sola. No puede CFE sola, no puede México solo, no puede ningún actor global. No hay manera que CFE pueda encabezar sola la transición energética. Estamos invirtiendo en energía renovable, limpia. Le estamos dando vida a una inversión histórica que hubo en este país, que fueron las hidroeléctricas, las presas que tenemos en todo el sistema del Grijalva, un sistema que tiene una ingeniería impresionante. No, la respuesta es no. CFE, como ya lo había mencionado al inicio, la CFE se debe fortalecer, sí, siempre y cuando estén órganos y operadores independientes. ¿Qué hay de cierto en decir que con esta reforma, en caso de aprobarse, se retoma un abastecimiento eléctrico basado en el uso de combustibles fósiles? El planteamiento que se está haciendo por parte de la reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal plantea, insisto, el desarrollo de energías limpias. La iniciativa no tiene que decir que fomenta los combustibles fósiles. El parque de generación de CFE depende de combustibles fósiles y al aumentar la participación en la matriz, al aumentar la participación de la generación proveniente de CFE, se incrementaría el uso de combustibles fósiles. Volvemos a lo mismo. A ver, la situación de esta cancelación de permisos no se da por una cuestión de voluntad, en la que una reforma dice, no voy a respetar estos contratos porque se me da la gana. Aún es muy pronto para saberlo, de hecho por eso esta discusión y este Parlamento abierto. Hoy en día seguimos por buen camino. Desafortunadamente yo pondría un asterisco porque ya para 2020 se redujo. ¿Qué sectores son los que realmente se benefician y de qué manera se benefician si se crean estos certificados de energía limpia, doctor? ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues las empresas que generan energía limpia y que venden principalmente a la Comisión Federal de Electricidad. Por ahí yo tenía una lámina. La Comisión Federal de Electricidad es el principal comprador de certificados de energía limpia. Efectivamente, se benefician todos los generadores limpios. Insisto en esto, que son todos, porque también se beneficia CFE. Solo que se beneficia CFE Generación. Esta idea que plantea Nelson, pues ha venido discutiéndose desde los años 80, ¿no? En el que señalan que parte del cambio climático, la contaminación o la emisión, tiene que ver con una externalidad, ¿no? Sobre todo vinculada a una escuela de pensamiento económico, la escuela neoclásica, y entonces esta externalidad alguien la tiene que pagar. Y entonces, ¿cómo lo haces? Pues vendiendo los llamados bonos de carbono y siendo como un impuesto. Fomentar o crear, que de hecho ya lo decía el doctor, los certificados de energía limpia ya existen, ya son una realidad. Finalmente, desde un punto de vista ciudadano, nos beneficia a todos. Yo quisiera señalar que cualquier transición energética tiende a nulificar o a eliminar los certificados de energías limpias. Recordemos que las reformas constitucionales no se dan todo el tiempo y volver a tocar la Constitución tomará años. Es decir, el daño que se puede hacer por una mala reforma puede costarle a la siguiente generación. Esta iniciativa busca principalmente atacar los temas que en esta mesa señalamos, que son los mecanismos de transferencia que tiene la CFE a los privados, ¿no? Eso es lo principal que busca atacar, ¿no? ¿Para qué? Para tener una CFE que pueda garantizar los derechos. Creo que es muy claro que debemos apostar por un ecosistema público-privado, una empresa fuerte, pero también operadores independientes y planeadores independientes. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.